Hoy es 8 de octubre. Hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola, soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podréis escuchar un relato vibrante y sorprendente mientras conducís por carreteras secundarias. Hoy nos visita en el podcast Edu Beltrán, escritora, crítica cultural, autora de relatos como los recopilados en Antologia dels Losers passant contes y de obras de teatro como Mare Nostrum. Hola Edu, ¿cómo estás? Hola Robert, muy bien, gracias. Estoy encantado de tenerte por aquí porque poco a poco en el podcast vamos ampliando un poco la colección de autores locales de Sabadell. Tenemos ya Grisela Pujol, Víctor Colomé, Miguel Ángel Flores y ahora te tenemos a ti. Estoy muy contento de que estés aquí. Además, tú vienes por partida doble porque eres autora de Sabadell, pero también conoces muy bien la vida cultural de Sabadell porque llevas 12 años escribiendo crónicas culturales para el digital y Sabadell. Ujú. Me gustaría preguntarte para empezar si crees, si tienes la percepción, yo la tengo, de que Sabadell es una ciudad especialmente dinámica a nivel cultural y cómo lo explicas. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo lo explico? No sé, tampoco creo que sea nada nuevo de ahora. O sea, la colla de Sabadell era de Sabadell, ¿no? Como su propio nombre indica. Entonces, creo que es algo que por algún motivo, no sé, quizá el hecho de haber sido una ciudad que teníamos bosque y industria y mucho tipo de gente que nos hemos mezclado mucho y hemos podido conocer muchas cosas y nos ha inspirado mucho. La verdad es que no tengo una explicación, no lo sé, pero lo cierto es que es así, correcto. Sí, sí. ¿Y tú cómo te inicias en la vida cultural de Sabadell? ¿Cuáles son tus primeros pasos? Bueno, mis primeros pasos, digamos, en públicos, entre comillas, serían con el mundo del teatro. Yo empecé a hacer teatro, bueno, mi hijo empezó a hacer teatro, me gustó, me apunté también y empecé haciendo teatro del Ciervo, luego también he hecho cosas en otros sitios. Y a raíz de hacer cosas en teatro, pues conocí gente, entonces más o menos vas ampliando un poco el camino, ¿no? Pues es un tema de escritura, el tema musical, es como todo, como un gran, no sé, como un gran buffet libre en el que puedes ir picando un poquito de todo. Y la verdad es que, bueno, en Sabadell tenemos esa ventaja, tenemos un mundo muy rico y muchísima gente que estamos todos conectados por ello, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es bonito. Mm, Y hoy nos traes al podcast un cuento que por primera vez es un cuento histórico porque nunca habíamos tenido en el podcast uno. anda. Se titula El frío te calará los huesos. Em, sí que es verdad que es género histórico, pero está muy salpimentado con realismo mágico, que sí que es un género en el que ya somos más duchos aquí en el podcast. Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en este relato sin hacer spoilers? Bueno, pues vamos a encontrar la historia de unos habitantes de un pueblecito muy pequeño en mediados del siglo XIX, un pueblecito pues que sufrió como muchos otros todo el tema de las guerras carlistas y tanto lo que sufrieron, digamos, desde el punto de vista social, económico, político, como también ellos mismos como habitantes, porque no dejaban de pasar a lo que pasara en la guerra, seguían teniendo sus propias inquietudes, seguían enamorándose, desenamorándose, muriendo y tenían sus propios traumas sentimentales que se van entrecruzando ahí. Tengo que Sobre decir que todo muriendo, ¿verdad? Sobre todo dime, muriendo. sobre todo muriendo, sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Me encanta cómo surgió la idea del podcast, que me has avanzado, ¿no? Que surgió a partir de un viaje a Andorra por carreteras secundarias. Explícanos. Bueno, sí, a ver, esto es muy poco glamuroso, pero mi marido y yo somos muy cutres y cuando vamos a Andorra siempre vamos por la nacional y tal para no pagar peaje. Y digo que tiene muy poco de glamuroso, pero es lo que hay. Y entonces, pues, sí, a la vuelta, cuando vienes, cerca de Solsona, la desviación que hay, al lado de la carretera
hay un cementerio muy pequeñito, y cuando digo muy pequeñito es que son 9 tumbas, 9 nichos de hecho, están en nichos, no están en tumbas en el suelo. Y cuando yo pasaba por allí siempre me los quedaba mirando y pensando, ¿quién era esta gente, no? ¿Y qué hacen aquí al lado de la carretera, tan apartados del mundo y un cementerio que está cerrado, ¿no? O sea, supongo que nadie ya va a visitarlos. Ujú. ¿Y quién fue el último que se enterró ahí, no? Y bueno, a partir de ahí me surgió la idea de escribir un cuento sobre aquella gente. ¿Y buscaste alguna respuesta documentada del mundo real o todo es ficción? Bueno, me documenté sobre el tema de las guerras carlistas, esto sí, porque esto es historia y me documenté bastante, ¿no? Pues el general Tristany, todo esto. Pero no, la historia del pueblo es totalmente ficticia, porque de hecho es que no sé ni dónde está exactamente ese cementerio, o sea, no tiene ningún rótulo que digas pertenece a tal pueblo, es una cosa totalmente aislada y entonces no soy capaz de buscar por internet dónde está realmente ni nada de eso, pero bueno. Quizás ya no está. Eso sería muy emocionante. Sería muy mágico también que ya no La estuviera. la última vez que fui estaba hará un año o así, no lo sé. Sería Ujú. cuestión de volver a pasar y mirarlo. Entonces la conclusión es que es muy importante coger carreteras secundarias, no solo por nuestros bolsillos, ¿no? Sino también porque es mucho más inspirador, ¿no? Al final. Bueno, ahora creo que ya no hay peajes, creo, pero la verdad es que las autopistas son bastante aburridas, ¿no? No sé, Mucho. a mí no me inspiran gran cosa. Y entonces, pues, o sí, ver aquellas casas abandonadas o aquellos árboles, ¿no? Tengo aquí también en el cuento aparecen los olivos, que en su día, Ujú. pues, fueron importantes y luego, pues, o sea, quiero decir que sí, que yo creo que inspira más, sí, no sé. Sí, 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 sí. ¿A quién te gustaría dedicarle El frío te calará los huesos? ¿A quién me gustaría dedicárselo? Hombre, y ya puestos, me gustaría dedicárselo a quien para mí es, digamos, no voy a decir mi Dios porque soy atea, ¿no? Pero casi literario, y además estoy muy orgullosa que le dieran el premio Nobel, aun con toda la polémica que genere, que es el señor Bob Dylan. Pero como supongo que no escuchará el podcast porque debe estar muy liado con otros temas, pues se lo voy a dedicar a mi hijo, que está en Madrid, que ahora está estudiando yo en Madrid y lo veo poco. Entonces, bueno, ¿Cómo se llama tu hijo? Harrison. Pues para Harrison va el cuento. Y si te parece, escuchamos ahora el relato y tú y yo, Edu, seguimos el día 18 charlando un poquito Perfecto. más. Muy bien. Perfecto. Gracias. Hasta luego. El frío te calará los huesos. La lluvia caía con fuerza, chocando con los vidrios de la puerta de la casa rural. Martín aún no había llegado y Mariona empezaba a inquietarse. Desde que el pueblo se había ido quedando desierto, la casa de los Puig-Calí era la más aislada de las 3 viviendas que quedaban ocupadas en San Guillermo de Fitarons, un lugar que ya no existe. Con el estallido de las guerras carlistas, donde la región tuvo un papel destacado, los pueblos fueron quedándose vacíos. La derrota del mariscal Benet Tristany, atrapado en una emboscada y fusilado en el año 1847, y el posterior exilio de su sobrino Rafael, dejaron la zona proscrita a ojos del resto del país. El invierno de 1855 había sido especialmente duro en la región, y el frío, que siempre ha sido buen amigo del hambre, provocaba que los ánimos de los pueblerinos no estuviesen especialmente exaltados. De puertas afuera todos manifestaban su apoyo a Rafael Tristany y continuaban rezando por el alma de su tío Benet, a quien consideraban un héroe. Pero de puertas adentro, cuando nadie los oía, confesaban interiormente que estaban cansados de tanta lucha, de tanta hambre y de tanta guerra, y que al fin y al cabo, reinara Carlos o reinase Isabel, a ellos, los 7 habitantes de San Guillermo de Fitarons, poco les había de afectar. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, por miedo a ser tildado de traidor a Dios, el orden natural del cual disponía que solamente los hombres pueden regir los destinos de un país. Cualquier cambio en este orden natural solo conllevaría miseria moral, depravación y un castigo eterno en el infierno. Eso decía la Biblia que cada día les leía Mosén Alfonso, el rector de la vila donde bajaban cada mañana a escuchar misa, porque en su pueblo ya no les quedaba ni una capilla. Era marzo de 1856. Mientras un día parecía primavera, al siguiente
volvían al invierno más tenebroso. Aquel jueves era de los segundos. Finalmente, Martín apareció, calado hasta los huesos y con una expresión en el rostro que Mariona no le había visto jamás. ¿De dónde sales, Martín? Estaba angustiada. No te lo puedo decir, Mariona. Me tomarías por loco. Solamente debes saber que de ninguna de las maneras puedes entrar en el bosque. Lo que he visto y oído es suficiente para volver loco al más tentado de los hombres. Debes tener fiebre, Martín. Este frío se te calará en los huesos. Ve a cambiarte. Te calentaré un tazón de leche y te meterás en la cama. Mañana hablaremos si quieres. No olvides rezar antes de dormir. Martín, no obstante, no podía dormir. Ni la leche ni las hierbas que le preparó Mariona horas más tarde, ni el vaso de ratafía pudieron hacer nada contra la insoportable certitud de que alguna cosa terrible planeaba sobre San Guillermo. El mismísimo Benet Tristany se le había aparecido en medio del bosque para prevenirlo. Mariona se levantó con la primera luz del día. Atareada en la cocina, preparando el magro desayuno para su hermano, pensaba en cómo se le había escurrido la vida sin darse cuenta. De joven había estado muy enamorada de Juan, un vecino del pueblo, pero éste había escogido casarse con Providencia. De golpe se hizo mayor, y al cumplir los 24 tuvo que admitir que se quedaría para vestir santos, viviendo en el caserío de sus padres y comiendo lo que su hermano quisiera darle como limosna. Aún ahora, cuando veía a Juan y Providencia acompañados de su hija Isabel, una punzada de dolor le atravesaba el corazón. Nunca sabría lo que significaba ser querida, qué quería decir tener un hijo o un marido. Había pensado en hacerse monja, pero Martín le pidió que se quedase con él para poder ocuparse de las tareas de la casa, puesto que él tampoco estaba casado. Los Puig-Galí parecían condenados a una soledad eterna y al olvido perpetuo. No habría hijos, nietos ni bisnietos que lo recordasen años después. Nadie llevaría flores a sus tumbas cada 2 de noviembre. La voz de Martín quebró los pensamientos de Mariona. Comieron en silencio y luego él salió sin decir nada más. Mariona presentía que pese a todo lo que le había dicho la noche anterior, Martín iría de nuevo a adentrarse en el bosque. Mientras tanto, en casa de los Aubet, Providencia y Juan discutían sobre la conveniencia de mudarse a la capital. Iba contra sus principios, sí, pero cuando el hambre te persigue y la niña llora cada noche por tenerse que ir a la cama con el vientre vacío, uno ha de pensar en cosas que de otro modo nunca imaginaría hacer. Sería provisional, se dijeron, solo unos meses hasta que Rafael Tristany vuelva del exilio y San Guillermo vuelva a ser un pueblo con cultivos y animales. No lo hacían por ellos, lo hacían por la única hija que les quedaba, y seguro que Dios lo entendería. Juan salió de casa convencido de que aquel sería el último día que pasaría en San Guillermo. Y así fue, aunque no por los motivos que él deseaba. No fue hasta las 9 de la noche cuando Martín Puig-Galí, acompañado del viejo Félix, se presentó en casa de los Aubet para dar la noticia a la ya viuda. Juan había caído fulminado, de forma aparentemente súbita. Martín sabía perfectamente que la razón debía ser la misma que el día anterior le había sorprendido a él. Martín era unos años mayor que Juan Aubet, pero era también mucho más fuerte, tanto que en el pueblo se decía que los enterraría a todos. Pero si el espectro del mariscal había conseguido espantarlo como nunca nada lo había hecho antes, no era de extrañar que a su pobre vecino un acontecimiento así le hubiese provocado una muerte instantánea. El velatorio y posterior entierro del difunto fueron modestos. Mariona no asistió, pretextando un fuerte resfriado. La realidad es que no se veía con el suficiente coraje para despedirse para siempre del único hombre a quien había amado, y mucho menos aún de darle el pésame a su viuda. De vez en cuando todavía se sorprendía a sí misma, fantaseando con el día que Juan quedase viudo, y entonces poder ofrecerse a él como una segunda madre para su hija Isabel. Cada vez que eso pasaba, rezaba para hacerse perdonar los pensamientos impuros y bajaba a la capilla de Mosén Alfonso a confesarse. Sin embargo, a partir de ahora ya no necesitaría hacerlo nunca más. El antiguo cementerio había quedado completamente destruido por la guerra, y los cadáveres que alojaba habían sido quemados por el bando rival. Ya no quedaba nada de los antiguos habitantes. Ahora, Juan tenía el triste honor de inaugurar el nuevo y diminuto cementerio de San Guillermo.
En un trozo de muralla que había quedado en pie, cavaron un orificio donde alojaron el modesto ataúd. La muralla era suficientemente grande como para añadir algunos nichos más. Y allí, apartado de las 3 casas y antes de entrar en el bosque, dormiría para siempre Juan Aubet. Pasaron algunos meses, los justos que la costumbre requería para guardar el duelo formal del difunto marido, cuando Martín y Providencia anunciaron que se casarían al verano siguiente. Sería una ceremonia religiosa, sencilla, sin papeles oficiales y sin invitados. Desde entonces, la dueña de la casa sería la actual viuda de Aubet. Mariona podría continuar viviendo en el caserío, trasladando su cuarto al antiguo Palomar. La que hasta aquel momento había sido su habitación pasaría a ser la de Isabel. El nuevo matrimonio tendría la vieja alcoba de los padres Puig-Galí. Humillada, viéndose por segunda vez en su vida desterrada por Providencia, Mariona se negó a aceptar aquel arreglo doméstico. Cogió sus 2 viejos jerseys de lana y su raído abrigo negro y se marchó de la que hasta entonces había sido su casa, sin ni tan siquiera cerrar la puerta. Se adentró en el bosque, pese a lo que su hermano le había advertido tiempo atrás, y por la noche corrió a refugiarse en la antigua vivienda de Aubet, aquella que había soñado tantas veces que un día sería suya, cuando se casase con Juan. Ahora, cruelmente, era su esposa quien reinaba en casa de Mariona, y ella había de conformarse con ser una intrusa en la morada de los Aubet, vacía y abandonada. La presencia de Juan se sentía aún en las estancias. Su ropa continuaba en el armario y sus viejos zapatos en la puerta de la entrada. De pronto se sintió feliz. Ahora tenía Juan para ella sola, al fin. Impulsada por una extraña fuerza que la empujaba a volver al bosque, se dirigió hacia allí. Ya no temía nada. Al día siguiente, transfigurada en un espectro, apareció de nuevo en la casa Puig-Galí. Ella también había visto el espíritu del mariscal, el mismo que antes vieron Martín y Juan. No dijo nada. Subió al antiguo Palomar y se acomodó allí. Pacientemente, esperó el regreso de su rival, que volvía de misa. Una gran piedra, lanzada desde el punto y la altura exactas, fue todo lo que necesitó para eliminar eternamente aquella que la había echado de tantos lugares a la vez. Huyó corriendo, mientras los gritos de la niña que lloraba por su madre resonaban por todo San Guillermo. Aunque la criatura juraba haber visto un fantasma que se escapaba desde el Palomar, justo después de haber tirado una piedra a la cabeza de su progenitora, los vecinos concluyeron que la muchacha estaba demasiado afectada y que era víctima de algún delirio alucinatorio. La versión que Martín explicó a todos fue que la piedra se desprendió del tejado medio en ruinas y que ya había advertido a su esposa, por activa y por pasiva, que era peligroso acercarse. Desamparada, sin una madre, al encargo de un padrastro que ni la quería ni sabía cómo ocuparse de ella, Isabel solo sobrevivió unos meses más. Una neumonía mezclada con una melancolía infinita que la consumía entre lágrimas, la mandaron a la tumba. En menos de 2 años toda la familia Aubet había fallecido. Martín volvía a estar solo, pero Mariona no volvió al caserío. El bosque y la vieja casa de los Aubet eran ahora su hogar. Allí invocaba el espíritu del mariscal, soñaba con Juan y continuaba odiando el recuerdo de Providencia, aun sabiendo que jamás podría echarla de ningún otro sitio. Y no obstante, sabía que desde el más allá, su cuñada y rival había ganado la partida. Consumida por los remordimientos, Mariona se quitó la vida el 24 de diciembre de 1858, al filo del mediodía. Usando uno de sus jerseys se colgó de un árbol. Su hermano la encontró semanas después, medio devorada por las alimañas que pululaban por la región. La reconoció por los zapatos, los mismos que había llevado en las 2 últimas décadas. En secreto, la llevó a enterrar a uno de los nichos que quedaban vacíos en la muralla, sin iniciales, sin fechas ni dedicatorias, como tampoco lo sabía en el nicho de la niña ni en el de su madre. Solamente en el de Juan Aubet se podía leer una sencilla inscripción: tu esposa y tu hija. La había escrito el viejo Félix, el único habitante del pueblo que sabía pergeñar otras palabras que no fuesen nombres y apellidos. «1859 había entrado con la misma tonía con la cual marcharon los meses anteriores.
no se vislumbraba ningún indicio de paz, ni muchísimo menos de dejar de pasar hambre. Aparte de Martín, ya solamente quedaban en el pueblo los 2 últimos miembros de la familia del viejo Félix, él mismo y su nuera Pilar. El hijo mayor había luchado en la primera guerra carlina acompañando al mariscal, pero no volvió con vida. Otro hijo había huido, temeroso de ser alistado y acabar muriendo fusilado como su hermano mayor. Como fugitivo que era, la familia lo repudiaba, y no se hablaba de él, como si jamás hubiese existido. Nadie sabía si estaba vivo o muerto, ni cuál había sido su paradero. Ni tan solo habían rezado por él, lo habían borrado completamente de sus vidas, de sus mentes y de sus corazones. El tercer hijo, que fue el marido de Pilar, había fallecido 10 años atrás. Ni el viejo Félix, ni muchísimo menos su nuera, habían entrado en el bosque desde el día que se descubrió el cadáver de Juana Ubet. Martín, sin decirlo explícitamente, les hizo entender que algo horroroso sucedía. De todos modos, no servía de nada acercarse. No había frutos para recolectar, ni plantas para comer, ni siquiera animales para cazar. Ellos también se habían ido muriendo de hambre, como si un hechizo se hubiese extendido por toda la zona, como si alguien la hubiera maldecido y condenado. Martín, en cambio, iba a menudo. Ahora que vivía solo en el caserón más alejado del pueblo, sentía como una fuerza lo empujaba a adentrarse en terreno proscrito. Allí hablaba con el espectro, le enviaba mensajes para Providencia, para Mariona e incluso para personas que hacía décadas que habían muerto, como sus padres y sus tíos. Una mañana de un jueves, el mariscal informó que el viejo Félix fallecería ese mismo día. Martín tuvo tiempo suficiente para despedirse de él. Se atribuyó el deceso a sus 71 años, al hambre y al frío. Nada fuera de lo habitual, pero Martín sabía que si había perecido ese día, y no cualquier otro, es porque el mariscal así lo había deseado. Mosén Alfonso subió a oficiar el entierro. Ya cansado y débil, ni tan siquiera reparó en que se había ocupado un nicho más desde la última vez que estuvo. Las leyes decían que los suicidas no podían ser enterrados en Camposanto, pero Martín las desobedeció para enterrar a Mariona. Pilar, la nuera del recién difunto Félix, creyó en cambio que Mosén Alfonso sí se había dado cuenta, pero que había preferido no decir nada. Al fin y al cabo, no ganaba nada enemistándose con los pocos fieles que le quedaban en la zona. Y llegó el estío, acompañado de buenas noticias que hablaban de Rafael Tristany. Mosén Alfonso sabía por fuentes bien informadas que el general se estaba preparando para marcharse a luchar a Italia. Seguro que allí triunfaría y podría solicitar al rey que llevase riquezas a su comarca natal, y más pronto que tarde San Guillermo volvería a ser próspera. Era cuestión de tiempo. Nadie dudaba de las capacidades del sobrino del mariscal para liderar un ejército, se decían a sí mismos. Desafortunadamente para ellos, la realidad fue completamente distinta. El fracaso de la campaña italiana comportó su arresto y exilio en Francia, de donde volvería una década después para liderar la Tercera Guerra Carlina. Para entonces, sin embargo, en San Guillermo ya no quedaba nadie. Hasta antes de la muerte del viejo, Martín solía salir a pasear con Félix. Una vez llegaban a las proximidades del bosque, daban media vuelta y retornaban al poblado para evitar entrar. Martín, no obstante, seguía yendo a solas. Pocos meses después, Pilar, viuda del hijo menor del viejo Félix, aceptó casarse con Martín para poder mantener un hogar y alimentarse, por poco que fuese. Ya hacía 10 años que era viuda, pero de no haber sido así, ni tan siquiera le hubiese hecho falta guardar el duelo mínimo por su marido, puesto que ya no quedaba nadie en el pueblo que pudiese mal hablar. Mosén Alfonso ofició la ceremonia, sin invitados. Fue la última vez que subió a San Guillermo. Lo trasladaron a un convento cerca de la ciudad, pues el obispado consideraba que no era necesario mantener una capilla para los pocos habitantes que quedaban. Los del pueblo de Mosén Alfonso también se habían ido marchando, y ese había sido, junto con San Guillermo, prácticamente el único lugar habitado de la zona. 2 años después murió Pilar de un tumor en el pecho. Martín se quedó solo en el pueblo, y cada día iba al bosque para ver el espectro y esperar noticias sobre su propia muerte, que sucedió el 17 de septiembre de 1868, justo 2 días antes de que la revolución expulsase a Isabel II del trono.
y cuando murió el que hasta entonces se había ocupado de ir enterrando a sus convecinos, no quedó nadie para enterrarle a él. Aún hoy, al pasar por la carretera, puede verse el pequeño cementerio cerrado, con solo 6 nichos, dispuestos en un tablero de 3x2. Allí reposan sin hacer caso al paso de los vehículos, los que en su día fueron Mariona, Providencia, Isabel, Juan, el viejo Félix y Pilar. Bosque adentro, insepultas y sin nombre, los restos de quien fue Martín Puig Galí, el último habitante de San Guillermo de Fitarons. Hasta aquí el programa de hoy. Os estaré muy agradecido si ponéis vuestros comentarios y vuestras valoraciones en redes sociales o en la plataforma de podcast en el que estéis escuchando este relato. También, como sabéis, os podéis suscribir a la newsletter del podcast en vivirdelcuento.es/suscríbete para recibir el PDF de los relatos y estar al tanto de las últimas novedades del programa. Os deseo que paséis un feliz octubre y nos vemos el día 18, si lo queréis, para escuchar la entrevista completa a Edu Beltrán. Gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.